Hoy día la tercera sesión y este workshop tiene auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Sociedad Peruana de Mastología. Le damos el pase a la doctora Irma Ortiz para que continúe con la presentación del evento. Bienvenida, doctora Irma. Gracias. Muy buenas noches a los asistentes y a nuestros ponentes. El día de hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión del workshop Contracepción Oral en Mujeres con Patología Mamaria. Tengo el agrado de presentar a la doctora Pamela Rebasa, quien es médico cirujano con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica de mamas, partes blandas y piel, con diplomado en administración hospitalaria y control de salud. Bienvenida, doctora Pamela, quien nos dará su primera ponencia, cual titulado en cambios fibroquísticos. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, hoy día vamos a hablar, vamos a continuar con las charlas que ya han venido dándose en las semanas. El tema que me han encargado de desarrollar es contracepción oral en cambios fibroquísticos de la mama. Bueno, antes que nada, los conflictos de intereses. Y bueno, para empezar a hablar del tema, hay que definir qué son los cambios fibroquísticos de la mama, ¿no? Anteriormente, ya hace muchos años, se hablaba de lo que es la enfermedad fibroquística. Ese término ya desapareció y ahora vamos a entender un poquito por qué. ¿Qué son los cambios fibroquísticos? Pues son un término que agrupa a una variedad de cambios clínicos y histológicos de la glándula mamaria. ¿Listo? No es una sola entidad. Generalmente se presenta entre los 30 y 50 años, aproximadamente el 50% de las mujeres van a desarrollar cambios fibroquísticos a los 30 años y, como les comentaba, no debe ser considerada una enfermedad y no aumenta el riesgo para cáncer de mama. El hecho de tener cambios fibroquísticos o tener un diagnóstico de este tipo no nos va a aumentar el riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y como les comentaba, estos cambios no solo son una lesión, sino pueden ser distintos tipos de lesiones. Tenemos las no proliferativas, las proliferativas sin atipia y las proliferativas con atipia, ¿no? De esto va a depender qué grado de riesgo relativo nos podrían o no conllevar a un cáncer, qué riesgo aumenta o qué riesgo no. Lo más común, ¿no? Los quistes simples, las lesiones papilares apocrinas, la hiperplasia usual, la adenosis esclerosante, en fin. Estos, como les comentaba, no necesariamente es una sola entidad. Podemos encontrar distintos cambios histopatológicos relacionados con la clínica que nos hacen llamar cambios fibroquísticos de la mama. Ahora, ¿por qué viene la paciente? ¿Todas las pacientes que tienen cambios fibroquísticos van a venir a una valoración? Pues no, la gran mayoría son asintomáticas, pero en algunos casos sí pueden presentar dolor mamario, pueden presentar una mama nodular, ¿no? Se palpa generalmente a predominio de los cuadrantes superiores externos, y estas molestias pues también pueden ser cíclicas o aumentar en el periodo de ovulación, además de en algunos casos presentarse secreción a través del pezón, que como característica es amarillenta, en algunos casos puede ser verdosa. Ahora, ¿por qué se dan estos cambios fibroquísticos? No hay una causa clara realmente, pero la más aceptada es que hay un desequilibrio entre las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Evidenciándose un predominio estrogénico y una disminución de los niveles de progesterona. ¿Y qué podemos hacer? Pues como les explicaba, no es una enfermedad. Entonces, si no es una enfermedad y no me da molestias, pues simplemente no hacemos nada. Hacemos un control rutinario de nuestra paciente, pero si sí hubiera síntomas o signos que nos hagan o nos obliguen a tratar, si hubiera quistes, pues si hay un macroquiste que genera mucho dolor, aspiración con aguja fina, si es que hay picos dolorosos al momento de la ovulación, se puede usar analgésicos, antiinflamatorios, y lo que sí se le recomienda a la gran mayoría de las pacientes son las medidas higiénicas dietéticas, ¿no? Usar un buen tipo de brasier, limitar el consumo de cafeína, de metilxantinas,
reducir o suspender la terapia hormonal en caso de que las pacientes la estén usando en el escenario de posmenopausia. Algunos medios físicos nos pueden ayudar, pero la real pregunta a propósito del tema a tratar hoy día es si los anticonceptivos tienen o no un rol en el manejo o qué rol tienen en estas pacientes con cambios fibroquísticos de la mama. Aquí va a haber una pregunta que seguro ya les va a aparecer en la pantalla. ¿Cuál es el rol de los anticonceptivos orales en los cambios fibroquísticos de la mama? Sí, buenas noches. A todos les está apareciendo en sus pantallas. Por favor, agradeceríamos que contesten a la pregunta. La pregunta está en relación sobre el rol de los anticonceptivos orales en los cambios fibroquísticos de la mama. Marque la falsa. Les va a aparecer 4 alternativas. La primera es disminuyen las consultas médicas por cambios fibroquísticos. La segunda, aumenta el riesgo de la patología benigna mamaria. Tercero, disminuye el riesgo de los cambios fibroquísticos. O la cuarta, está inversamente asociado al riesgo de enfermedad benigna de la mama. Por favor, nos gustaría que voten para poder ir discutiendo dentro de la ponencia de la doctora Rebasa. Ahí están, ustedes están viendo. Ok, podemos ir viendo unos segundos más para poder ver las respuestas y que la doctora Rebasa pueda discutirlas. Ok, unos segundos más. Y esta es la respuesta, doctora. El 44%, como falsa colocado, aumenta el riesgo de patología benigna mamaria. Esa es la falsa, la han marcado como falsa. Continuamos ahora con su presentación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, ya vamos a ir viendo la respuesta a continuación. Y la verdad del asunto es que los estudios que hay respecto al impacto de los anticonceptivos orales en enfermedad, en cambios fibroquísticos de la mama es muy antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay estudios recientes, no hay actualizaciones, hay algunas revisiones sí, pero la gran mayoría son estudios del 2007 atrás. ¿Listo? ¿Y qué nos dicen estos estudios? Nos dicen que los anticonceptivos orales no tendrían un impacto negativo en lo que vendría a ser los cambios fibroquísticos de la mama. En las pacientes que usaban anticonceptivos orales se vio que habían menos consultas médicas por este tipo de dolencias, ¿no? Además, también se vio que las que usaban anticonceptivos a base de progestágenos podían disminuir el riesgo de patología benigna mamaria y cambios fibroquísticos, lejos de ser un factor de riesgo. Por otro lado, también se dio a conocer que el uso de anticonceptivos orales estaba inversamente relacionado con el riesgo de enfermedad benigna mamaria, pero, sin embargo, el uso prolongado de esta anticoncepción a más de 10 años podría asociarse a mayor riesgo de padecer patologías atípicas. Ahora, algo que quiero resaltar es que, si bien es cierto, esta evidencia nos dice que el uso de la anticoncepción en pacientes con cambios fibroquísticos de la mama es segura y no aumenta el riesgo, lejos de eso ayuda a, entre comillas, controlar la frecuencia de visitas hospitalarias, no debemos considerar el uso de anticonceptivos orales como un tratamiento estándar. ¿Y por qué? Porque la evidencia que tenemos no es de nivel 1 en el manejo, y lo que sí sabemos, bueno, aquí una revisión de 2019 que incluía estos estudios ya anteriores que nos comentan que sí podríamos usarla en enfermedad benigna mamaria como anticoncepción. Y ya volviendo a lo que les comentaba, lo que sí sabemos es que los anticonceptivos orales están ligados con el tema del cáncer de mama, que son considerados carcinogénicos, ¿listo? Sobre todo aquellos que tienen estrógenos y progestágenos.
¿Listo? Entonces hay que tener bastante cautela al momento de decidir si es que vamos a recomendar anticoncepción mamaria en pacientes con cambios fibroquísticos. Ya sabemos que no es una enfermedad que no necesariamente nos va a aumentar nuestro riesgo para el cáncer de mama y que en el pasado hemos visto que podrían disminuir los síntomas, pero esto nos debe mantener alerta para no usarlos en todo caso como un estándar de tratamiento. Y hay distintos estudios que demuestran que los anticonceptivos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, los hay estudios que solo hablan de la anticoncepción con progesterona sola, ¿listo? Y cuando hablamos de anticoncepción solo con progestágenos, vemos que no hay un aumento del riesgo para el tema de desarrollo de cáncer mamario. Entonces, si vamos a usar una anticoncepción o vamos a recomendar una anticoncepción en un paciente con patología mamaria benigna, en este caso cambios fibroquísticos, podríamos, si es necesario, inclinarnos por anticoncepción a base de progestágenos, aunque la evidencia está recién orientándonos hacia esa ruta. Entonces, ¿qué les podría recomendar yo respecto a la revisión que hemos podido hacer en este específico tema, que es cambios fibroquísticos de la mama y anticoncepción? Número 1, que el uso de anticoncepción oral no está contraindicada en cambios fibroquísticos de la mama. No está contraindicada, la podemos usar. ¿Qué necesitamos antes de iniciar la anticoncepción? Hay que realizar no solamente una adecuada historia clínica y valorar la carga familiar de la paciente o los antecedentes o biopsias previas que haya podido tener, sino también una valoración adecuada de la mama clínica y con imágenes en caso sea pertinente. El uso de la anticoncepción debe de ser monitorizado. No debemos dejar al aire el tema del monitoreo porque sabemos que por usos prolongados podrían estar relacionados con el desarrollo de cáncer de mama, sobre todo si usamos componente estrogénico. No se recomienda usar la anticoncepción por más de 7 años. Algunas literaturas hablan de que no deberíamos usarla por más de 5 años y se recomienda usar anticoncepción que tengan bajas dosis de estrógenos o en todo caso preferir la anticoncepción hormonal a base de progesterona. Realmente es un tema bastante interesante que estoy segura podríamos discutir más ampliamente. Sé que el tiempo es bastante corto, por eso lo he tratado de resumir y bueno, no sé qué preguntas puedan haber o si preferimos dejarlas al final de la ponencia. Sí, gracias doctora Rabasa por su excelente ponencia. Es importante lo que usted menciona y la discusión la vamos a ir realizando al final de las 3 exposiciones. Sí, y ahora le vamos a dar pase al doctor Dunstan, que es nuestro segundo ponente, quien nos va a hablar de la contracepción oral en desórdenes mamarios benignos, pero en este caso en fibroadenomas. El doctor Jorge Dunstan es cirujano general y oncológico, diplomado en educación médica, con máster en medicina con mención en cirugía oncológica y doctorado en gestión de salud. Bienvenido, doctor Dunstan, y muy buenas noches. Buenas noches. Primero, gracias por la invitación para conversar sobre este tema tan frecuente en la consulta y que espero sea provechoso para todos el día de hoy. El motivo de la conversación de hoy es básicamente hablar sobre contracepción oral y enfermedad mamaria benigna, puntualmente sobre el tema de los fibroadenomas. Mi declaración de conflictos de interés, yo tengo 12 años de experiencia en el Departamento de Cirugía de Mamas del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y desarrollándonos en este campo tan interesante que es la patología mamaria. Sabemos que los quistes y los fibroadenomas son los nódulos más frecuentemente reportados en la consulta de mastología. Ahora creo que vamos a ver una pregunta relacionada con
el aspecto general de los fibroadenomas. Así es, doctor. A continuación, les van a aparecer, por favor, para que ustedes puedan votar en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es sobre los fibroadenomas mamarios. Marque la falsa. A. Mayor frecuencia en mujeres mayores de 35 años. B. Etiología desconocida. C. Pueden crecer durante el embarazo. O D. No afectan el riesgo de tener cáncer de mama. Les vamos a dar unos segundos más para que puedan votar y poder así ir discrepando en relación a las respuestas. Vemos las respuestas, por favor. Sí, vamos viendo. Ok, y las respuestas, doctor Tungsten, en relación a los fibroadenomas mamarios como falsa, han marcado en la gran mayoría mayor frecuencia en mujeres de 35 años, el 41%, pero el 35% ha respondido que no afectan el riesgo de tener cáncer de mama. Sigamos con su ponencia. Gracias. Bueno, los fibroadenomas son, como decíamos, las lesiones probablemente que con más probabilidad podamos encontrar en una mujer joven. La edad de ocurrencia de los fibroadenomas es, en líneas generales, entre los 15 y los 35 años, siendo que esto no es algo excluyente. En general se dice que un fibroadenoma se encuentra en mujeres jóvenes con una alta incidencia, aunque no sabemos exactamente cuál es la causa por la que se desarrollan los fibroadenomas. Estos pueden crecer durante el embarazo o durante el tratamiento con hormonas femeninas y pueden reducir su tamaño después de la menopausia. La mayoría de los fibroadenomas no afectan el riesgo de cáncer de mama, sin embargo el riesgo de tener cáncer de mama podría, según algunas publicaciones, incrementarse ligeramente cuando existen fibroadenomas complejos o tumores filoides. Un fibroadenoma es una lesión sólida, fibroelástica, de bordes bien definidos. Por lo general no encontramos componente líquido, aunque como mencionábamos hace un momento podemos encontrar algunos fibroadenomas complejos que tienen dentro de su estructura áreas quísticas. Un fibroadenoma por lo general respeta los planos de clivaje, entonces por lo general o es redondo o es ovalado en los estudios de imágenes. Lo que nos preocupa más probablemente sea cuál es la relación entre el desarrollo de fibroadenomas y cáncer. El de la izquierda es un estudio realizado en Monte Sinaí en el año 2019 en Florida, con 1.523 pacientes a los cuales se les operó por fibroadenomas y en los cuales, analizando la patología, se identificaron menos de 2% de casos con proliferación epitelial atípica en la muestra operatoria. Más o menos 0.4% de los casos estuvieron relacionados con hiperplasia ductal atípica, el mismo número con carcinoma infiltrante, y lo que más frecuentemente se pudo encontrar fueron 10 casos con carcinoma ductal in situ. Algo interesante es detallar de que dentro de los casos que presentaron carcinoma lobulillar in situ, estaba confinado al fibroadenoma, mientras que aquellos que tenían carcinoma ductal in situ asociado, estaba comprometiendo el tejido que estaba circundante al fibroadenoma, es decir, no es el fibroadenoma el que desarrolló la neoplasia, sino el tejido próximo a este. Sin embargo, los porcentajes de incidencia entre fibroadenoma y cáncer son lo suficientemente bajos, menos de 0.2% en la mayoría de series, como para que algunas revisiones, como la que vemos a la derecha, consideren que esta es una lesión que no se asocia con riesgo de cáncer. Dentro de otros antecedentes,
Bueno, hay que importa ver. probablemente más Ya sabes la historia familiar, la historia reproductiva. Este es un estudio hecho en Singapur con 58.322 casos, publicado, y en el cual se analizaban los factores de riesgo conocidos para el desarrollo de cáncer de mama en pacientes que tenían fibroadenoma. Y la conclusión del estudio nos hace ver de que en realidad son probablemente estos otros antecedentes los que tengan que ver con el desarrollo de cáncer más que el fibroadenoma en sí. Sin embargo, obviamente la recomendación es que se desarrollen más trabajos para ver si es que estos factores son igual de importantes para el desarrollo de las dos entidades. ¿Qué hay del tratamiento de un fibroadenoma? Pues las distintas revisiones concuerdan en el sentido de que el manejo de un fibroadenoma, cuando es requerido, porque por lo general no todos los fibroadenomas requieren tratamiento, sino solamente observación, el manejo de estas lesiones es quirúrgico. Puede ser una lumpectomía o escisión de la lesión o crioablación. Sin embargo, las revisiones concuerdan de que es importante, cuando se hace cualquiera de las dos técnicas, tener un estudio anatomopatológico que confirme la presencia histológica de células benignas. Cuando proponemos la decisión de un fibroadenoma, pues de forma arbitraria, cuando tiene más de 2 centímetros, cuando experimenta un crecimiento rápido o continuo en el tiempo, cuando estéticamente representa una molestia para la paciente o a solicitud de la misma paciente. Un fibroadenoma que aparece durante la gestación no es imposible. Sin embargo, cuando un fibroadenoma empieza a crecer durante el embarazo, debe ser considerado sospechoso. Últimamente se han desarrollado muchos trabajos de investigación relacionados a fibroadenomas y sobre todo a tumores filoides, y se han logrado encontrar algunas características que son comunes. Y en cuanto a fibroadenomas, hemos podido identificar algunas anomalías estructurales como rearreglos en los cromosomas 1, 6, 7, 8, 12, 15, monosomías de los cromosomas X, del cromosoma 12 o del cromosoma 21, o incluso trisomías de los cromosomas 5, 6 y 11. Además, se ha asociado el desarrollo de estas neoplasias fibroepiteliales a inestabilidad microsatelital o a mutaciones en el TP53. Se ha reconocido el compromiso de hormonas como la oestrina en el desarrollo de las lesiones de fibroadenoma y de ginecomastia, y se ha identificado una mutación en el MET12, además de otras mutaciones que tienen que ver con el desarrollo de fibroadenomas y de tumor filoides en grados variables dependiendo del tipo de lesión. ¿Qué ocurre cuando hay fibroadenomas y la paciente consume terapias con anticonceptivos? Pues esta es una pregunta que tiene mucho tiempo, desde, por ejemplo, esta publicación de 1976 del New England Journal, en donde se analizaron 97,000 pacientes para definir si es que había algún tipo de relación entre el uso de anticonceptivos y fibroadenomas. Pues el uso a corto tiempo de anticonceptivos para las pacientes con fibroadenomas demostró que el uso de servicios hospitalarios tanto para enfermedad fibroquística como para fibroadenomas disminuyó con el uso de anticonceptivos para aquellas que utilizaban la píldora por más de un año, y esta relación se vio reforzada con un uso más prolongado. Una de las lesiones o tumoraciones que nos preocupan cuando hablamos de un fibroadenoma que está creciendo es el
fibroadenoma, el tumor filodes. Pero debemos de tener en cuenta que también hay otras lesiones como los fibroadenomas juveniles o los fibroadenomas gigantes que tienen un crecimiento exponencial de su masa tumoral y que pueden requerir tratamiento quirúrgico especializado a pesar de su naturaleza benigna. Este es otro trabajo en el Johns Hopkins en 17.000 mujeres, en las cuales se identificaron 686 casos, en las que se identificó que existía una tendencia estadísticamente significativa para la enfermedad fibroquística y aquellas pacientes que tenían masas mamarias pero que no habían tenido biopsia, mientras que para las que sí tuvieron biopsia para fibroadenoma se encontró que cuando utilizaban anticonceptivos orales había una reducción que iba más o menos alrededor del 0.35. Aunque estamos con lesiones que pueden tener un aspecto clínico y radiológico benigno, es muy importante contar con un estudio histológico adecuado para definir la naturaleza de la lesión. Recuerden que hay lesiones fibroepiteliales, como por ejemplo los tumores filodes, cuyas características histológicas pueden ser heterogéneas dentro de la masa, por lo cual en algunas ocasiones la biopsia, aún con aguja gruesa, no resulta suficiente y es el estudio anatomopatológico de la pieza operatoria, en este caso del tumor completamente resecado, el que nos va a definir si es que estamos ante una lesión benigna o maligna. Es de ahí la importancia de que formemos equipos de trabajo en los cuales el patólogo también tenga experiencia en el manejo de las lesiones fibroepiteliales mamarias. Este es un estudio que se diseñó en Shanghái con el aporte de el Fred Hutchinson de Estados Unidos, en donde se analizó de forma retrospectiva más de 265,000 casos de pacientes y en donde se demostró que existía una disminución del riesgo de fibroadenomas asociados con el número de partos, pero no se encontró una ausencia de esta asociación beneficiosa en aquellas pacientes que tuvieron embarazos que no fueron a término o tampoco se encontró relación con la lactancia. La propuesta de este estudio es que durante la gestación el tejido mamario, como bien sabemos, tiene cambios proliferativos que hacen que la mama se prepare para la lactancia y presumen que este sea quizás el efecto que proteja contra el desarrollo de los fibroadenomas y el reflejo de por qué el embarazo a término podría ser un factor que sea de ayuda para las pacientes. El estudio que estamos mostrando confirma que el uso de los anticonceptivos se asoció con un menor riesgo de fibroadenomas. En el caso de los anticonceptivos orales, aunque no pudo demostrar el efecto que tuvieron los anticonceptivos inyectables. El uso por más de un año parece mantener este efecto beneficioso sobre los fibroadenomas. Este es un estudio publicado en el 2018 en donde se evidencia características tanto relacionadas a características epidemiológicas como la edad de las pacientes, la proliferación o la presencia de atipia, comparada con las biopsias de estas pacientes que tuvieron fibroadenomas, y la característica interesante de este trabajo es que se realizó solamente con mujeres afroamericanas. Entonces, para ellos no existe un mayor incremento entre el desarrollo de cáncer y la presencia de fibroadenomas.
En el 2007 se publicó este artículo en base a lo que ya se había reportado en uno de de las publicaciones que vimos hace un momento de 1981, y al actualizar la información nos damos cuenta de que el uso de anticonceptivos orales combinados en bajas dosis, que tenían menos de 50 microgramos de estrógeno, parecen reducir el uso de servicios hospitalarios tanto para fibroadenomas como para enfermedad fibroquística. Como antes los preparados con anticonceptivos tenían dosis más altas de estrógeno, como mencionaba la doctora Rivas hace un momento, parece que el efecto de la progesterona o de los anticonceptivos combinados sería más bien a favor de las pacientes, ¿no? Ese mismo año, en el 2007, se publicó este artículo con 55 mujeres en donde se demostró que las usuarias de anticonceptivos orales versus placebo disminuían estadísticamente de forma significativa entre aquellas pacientes que utilizaron anticonceptivos orales. Es importante hacer un alto en esto y reconocer el valor de los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes resultan peculiarmente importantes en el estudio de los fibroadenomas. Es importante que podamos tener estudios de imágenes que sean realmente de aporte en manos de radiólogos con experiencia en estudios de mama, porque mucho de lo que vamos a decidir probablemente tenga que ver con la forma como se ha reportado el fibroadenoma en la ecografía. Si bien es cierto, la mamografía es útil para el estudio de cualquier nódulo mamario, la ecografía en el caso de los fibroadenomas nos da una información muy importante que nos va a ser de utilidad para tomar decisiones, tanto en cuanto al manejo quirúrgico como incluso para hacerle el seguimiento a las pacientes. Este año se publicó este estudio longitudinal comparando pacientes con fibroadenomas múltiples y en donde se buscaba identificar qué factores tenían que ver con la evolución de pacientes que tenían múltiples fibroadenomas. Perdón. En este estudio se encontraron que los tratamientos que tenían progestina podían tener un efecto beneficioso y que siendo esta una corte longitudinal primera en realizarse, resulta importante poder realizar más trabajos para ver si es que el uso de anticonceptivos realmente podría ser útil para todas las pacientes que tienen fibroadenomas múltiples en la mama. Este es un estudio publicado en el 2011 con 150 mujeres en las que se evaluó la incidencia y el desarrollo de fibroadenomas para ver si es que había una asociación entre estas y la historia reproductiva de la mujer. En el estudio lo que se vio es que el consumo de los anticonceptivos y la duración del uso de los mismos no se relacionó directamente con un mayor riesgo, pero una edad de inicio menor en el consumo de anticonceptivos se asoció con un mayor riesgo de desarrollar fibroadenomas en el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que hay? Hasta hoy, las recomendaciones publicadas en el 2016 para el uso de anticonceptivos se basa generalmente en publicaciones más antiguas. Parte de lo que hemos visto acá son incluso posteriores a esta guía de recomendación.
solamente hay pocos trabajos que han analizado el efecto o el seguimiento en largo tiempo sobre anticonceptivos y fibroadenomas. Sin embargo, parece que toda la evidencia apunta que las pacientes con fibroadenoma pueden recibir anticonceptivos orales sin que esto incremente el riesgo de que desarrollen cáncer en el transcurso. El diagnóstico debe estar fundamentado tanto en los hallazgos clínicos, en los estudios de imágenes, y cuando se elige hacer el seguimiento de estas pacientes, este debe ser un seguimiento en un tiempo prudente. Cuando se elige hacer la resección de las lesiones, esta debe ir acompañada siempre de un estudio histológico, y de esta forma tener siempre en cuenta de que el uso de anticonceptivos, como cualquier otra medicación, tiene que ver con una supervisión médica continua. Las actualizaciones a esta guía tampoco han incidido o han encontrado mayor evidencia o información al respecto del tema. Finalmente, lo que debemos tener en claro es que los pacientes que tienen fibroadenomas parecen experimentar una reducción del tamaño de los mismos cuando usan anticonceptivos orales. No es el anticonceptivo no incrementa el riesgo de desarrollar fibroadenomas, y el tiempo de uso de los anticonceptivos orales no tienen que ver directamente con un mayor riesgo a desarrollar la lesión. Gracias. Agradecemos al doctor Dunstan por su excelente ponencia. Igual invitamos a que se quede hasta el final para poder responder las preguntas de nuestros asistentes el día de hoy. A continuación, les presentaré a la doctora Sheila Vilches. Ella es médico especialista en cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos y piel, diplomado en posgrado teórico práctico en ecografía y máster en medicina con mención en cirugía oncológica. La doctora Vilches el día de hoy va a hablar sobre contracepción en desórdenes benignos, en otros tipos de desórdenes benignos. Bienvenida, doctora Vilches, y muy buenas noches. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. El día de hoy nos ha tocado pues hablar de la contracepción en desórdenes benignos de otros desórdenes benignos de la mama. Ya se tocó fibroadenomas, también desórdenes de mastopatía fibroquística, y ahora vamos a hablar un poco de otros desórdenes benignos de la mama. Declaración de conflictos de intereses. Soy cirujano oncólogo de mamas, piel y partes blandas, speaker de Blumenthal, y por las conferencias que brindo percibo honorarios, y la presente exposición es mi estricta responsabilidad basadas en información científica actual y en mi experiencia profesional. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las lesiones benignas, de la mama. Entonces, las lesiones benignas de la mama son una enfermedad mamaria benigna que incluye un amplio espectro de lesiones diferentes por histología y por historia natural. Son patologías también con un patrón muy heterogéneo, múltiples clasificaciones. Es común en pacientes entre los 20 y 50 años y pueden ser proliferativas o no proliferativas. Dentro de los cambios proliferativos, el 70% vendrían a ser adenosis, quistes, metaplasia apocrina, ectasia ductal, hiperplasia epitelial leve tipo usual, enfermedad proliferativa sinotitis el 26%, hiperplasia moderada fluida del tipo usual, papiloma, adenosis esclerosante, y dentro de la enfermedad proliferativa con atipias, que vendría a ser el 4%, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica. Dentro de estas hiperplasias ductales y lobulillares, que son consideradas ya unas lesiones precancerígenas, van a tener un riesgo relativo de poder
hacer cáncer de mama a largo plazo entre un riesgo relativo de 4 a 5 veces de las pacientes. Ahora, estas lesiones atípicas normalmente no son obligadas, ¿no? O sea, puede ser de que desarrollen en algún momento cáncer, como que también no lo desarrollen en alguna etapa de la vida. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos, la siguiente patología está asociada al uso de anticonceptivos orales. Sí, acá nuevamente los invitamos, va a aparecer en sus pantallas para que ustedes puedan marcar una opción. A la pregunta sobre la siguiente patología está relacionada o asociada al uso de anticonceptivos orales. Las alternativas son 1, enfermedad fibroquística, 2, tumor filoides, 3, mastitis granulomatosa o 4, ninguna de las anteriores. Nos gustaría por favor su participación para más o menos que la doctora vaya discutiendo y nos vaya ampliando un poco más en relación a este tema. Les damos unos segundos más. Y por favor, vamos viendo las respuestas. En relación a esta pregunta, el 78% en relación a qué patología estaba asociado al uso de anticonceptivos orales, la mayoría ha colocado el 78%, ninguna de las anteriores. Y un 14% enfermedad fibroquística. Adelante, doctora Vilches. Muchas gracias. Efectivamente, como habían respondido, realmente ninguna patología está asociada al uso de anticonceptivos orales, ¿no? En realidad, como ya lo habían mencionado los expositores anteriores, tenemos mucha información, pero un poco antigua, casi no actualizada, al respecto de estas patologías, pero en realidad todos esto concluyen en eso, ¿no? De que las patologías no están asociadas al uso de anticonceptivos orales. Puedo pasar mi pantalla. Doctora, ¿podría darle clic sobre la diapositiva, por favor? Sí, ya, ahora sí. Ya me había asustado. Bueno, para empezar, de lo que dijimos anteriormente de los factores de riesgo, este es un artículo que fue presentado por Dupont acerca de los factores de riesgo para cáncer de mama en mujeres con enfermedad proliferativa en la mama, ¿no? En realidad, este estudio se realizó, bueno, un poco para ver cuál era el riesgo que se tenía, que tenía una paciente normal de poder hacer a largo plazo, desarrollar cáncer de mama con lesiones mamarias proliferativas benignas. Este estudio reevaluó a 10.366 mujeres que tenían biopsias de mama consecutivas realizadas en 3 diferentes hospitales de Nesville, y la mediana de la duración fue de 17 años para 3.300 mujeres, ¿no? De las cuales 1.925 tenían una enfermedad proliferativa en la mama. El 84% de estos pacientes tuvo un seguimiento, como les dije, de 17 años. Las mujeres tenían una enfermedad proliferativa sin hiperplasia. Las mujeres que tenían una enfermedad proliferativa sin hiperplasia típica, tenían un riesgo relativo de hacer cáncer de mama de 1.9, mientras en una hiperplasia típica aumentaba el riesgo a 5.3, que ya anteriormente lo habíamos conversado. Si se asociaba a calcificaciones, bueno, el riesgo era de 1.3. Aquí otro que llama la atención es la hiperplasia típica con factores de riesgos asociados, aumenta hasta 11 veces el riesgo de hacer cáncer de mama en algún momento de la vida. Ahora, en cambio, en relación a todo lo que son los quistes por sí solos, no aumentaron sustancialmente este riesgo de cáncer en pacientes con enfermedad proliferativa, y solamente tenían un riesgo de 2.7 de desarrollar cáncer de mama. Acá tenemos un estudio
cohorte en el uso de anticonceptivos orales y el riesgo para desarrollar enfermedad benigna de la mama, ¿no? Esto es un estudio, de cohorte que se informa, acá se informa la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo de enfermedad mamaria benigna. En general y por subtipo histológico, se evaluaron a 56.537, fue un estudio nacional de Canadá en la detención o el screening de mama, que completó cuestionarios de dieta y estilo de vida autoadministrados, ¿no? Acá tenemos que concluyó este estudio que la reducción del riesgo se limitó en gran medida a las formas proliferativas de enfermedad benigna de la mama, sobre todo sin atipia. Hubo una reducción progresiva del riesgo con el aumento de la duración del uso de más de 84 meses de anticonceptivos orales, ¿no? Como lo podemos apreciar en los cuadros. Mientras más tiempo de uso de anticonceptivos orales, el riesgo relativo para poder hacer estas lesiones disminuían más con el tiempo de duración del uso de anticonceptivos orales, ¿no? Entonces esto lo que hace es más que todo como un efecto protector, ¿no? En lo que respecta a la mama. El riesgo también de lesiones benignas con atipia aumentó en algo con la asociación del uso de anticonceptivos orales para el uso de más de 7 años. O sea, hubo en pacientes que tenían atipia en las lesiones proliferativas, el uso de más de 7 años aumentó en la asociación con anticonceptivos orales. Pero esto no era dependiente de las dosis. Tenemos otro estudio en cuanto al uso de hormonas exógenas y la enfermedad fibroquística y el componente histológico. Acá es un estudio de casos y controles que se realizó a cabo evaluando 590 mujeres con enfermedad fibroquística de la mama comprobadas por biopsia, y el control fue de 1018 mujeres con otras afecciones quirúrgicas, en las cuales tampoco no se observó una relación con el uso de anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo hormonal de estrógenos y el grado de atipia, ¿no? Como se puede apreciar aquí en el cuadro, ¿no? No tiene mayor relación con el grado de atipia, y ellos hicieron como un score para poder mesurar el grado de atipia ductal que se tenía, pero no había relación con la presencia de los anticonceptivos. Otra evaluación fue en las pacientes que se les dio tratamiento de reemplazo hormonal con estrógeno. Se asoció positivamente con enfermedad fibroquística de la mama en su conjunto entre mujeres posmenopáusicas. Se utilizó con mayor frecuencia entre los casos cuyas muestras de biopsia diagnosticaron quistes, grandes quistes, papilomas e hiperplasias papilar, ¿no? En cuanto a la hiperplasia ductal atípica, en la enfermedad proliferativa y el uso de anticonceptivos orales, este estudio verificó el uso de anticonceptivos orales tiene como cambio fibroquístico, proliferativo e hiperplasia ductal atípica. Acá se compararon mujeres que se sometieron a procedimientos de biopsia de la mama durante un mismo intervalo. Estas mujeres que fueron diagnosticadas con un cambio fibroquístico proliferativo o un cambio no proliferativo con cambio fibroquístico, el uso de hormonas exógenas se definió también como el uso de estrógenos o progesterona tomados juntos o por separado dentro de los 3 meses
posteriores a la biopsia, ¿no? A la biopsia que se realizó. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Que el uso de hormonas exógenas fue significativamente mayor en los pacientes con hiperplasia típica en comparación con las mujeres que tenían lesiones en mama pero que no fueron proliferativas. Fue significativa también si se comparaban todos los cambios proliferativos, tanto hiperplasia típica como proliferación fibroquística con lesiones no proliferativas, ¿no? Y no, en realidad no fue significativo cuando se comparó cambios fibroquísticos en la mama con cambios no proliferativos. Se demostró también una diferencia entre el uso de hormonas exógenas entre mujeres con hiperplasia típica y aquellas que tenían solamente procesos fibroquísticos en la mama, ¿no? ¿Qué concluyó este estudio de la hiperplasia típica, de la evaluación de la hiperplasia típica en conjunto con las hormonas exógenas? Que existía una fuerte asociación entre la hiperplasia típica de la mama y también el uso de hormonas exógenas, ¿no? Y existe también una continua asociación entre la hiperplasia y el carcinoma, y que el uso de hormonas exógenas puede influir en la transición de una a la otra en un subconjunto indefinido de mujeres, ¿no? Que esto también ya fue referido por los anteriores expositores, ¿no? Este estudio es un estudio reciente del año 2019, en el cual se ve la asociación de hormonas exógenas con la mama. La malignidad ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo un tema de investigación, ¿no? Entonces, en este manuscrito lo que se hizo era, se verificó varias series de artículos sobre efectos de las hormonas sexuales exógenas en la mama. Ya, primero se revisaron las guías clínicas internacionales sobre este tema, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura, utilizando ensayos clínicos, estudios de cohortes basados en la población de casos y controles también, ¿no? Y aquí evalúa tanto el uso de anticonceptivos orales, la influencia que se tiene en todo lo que es cáncer de mama, en pacientes con factores de riesgo, con herencia. Y básicamente el punto que nos ha tocado a nosotros ha sido en relación a otras patologías de la mama, ¿no? Y lo que vamos a tocar acá es el punto de la atipia, ¿no? Entonces, en las lesiones atípicas, el estudio de Canadá, ¿no? En cuanto al screening de mama, en el cual se inscribieron unas 55,000 mujeres y 2,200 tenían un desorden benigno de la mama, y se encontró pues que el consumo de los anticonceptivos, de las píldoras de anticonceptivos orales, era inversamente asociado con el riesgo de los desórdenes benignos de la mama cuando tenían mayor uso en estas pacientes, ¿no? Pero un uso más prolongado de anticonceptivos orales por más de 7 años se asoció más a un riesgo de padecer lesiones atípicas en la mama. El consumo de estrógenos exógenos y la progesterona en hiperplasia típica de la mama mostró una asociación positiva entre ellos. Sin embargo, el tipo de hormona o anticonceptivo investigado no fue muy claro en esta publicación, y a pesar que la mayor parte de la investigación, las preguntas sobre asociación entre las píldoras anticonceptivas orales con las diferentes condiciones de la mama aún existen y necesitan ser respondidas por investigaciones más profundas a las que ya se tienen publicadas, ¿no? Este es un estudio
Este estudio también lo presentó el doctor Gunsta, ¿no? Que es en realidad los anticonceptivos orales en relación a la enfermedad benigna, ¿no? Es una actualización de los hallazgos de un gran estudio de cohorte, ¿no? Bueno, acá lo que define es de que como se mencionó, los resultados confirman, bueno, en el efecto protector que tienen los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Más antiguos en relación a fibroadenomas y desórdenes fibroquísticos. Todos los datos sugieren que el efecto protector se extiende a los anticonceptivos orales en dosis baja a menos de 50 microgramos de estrógenos, ¿no? Cabe destacar también que el uso de anticonceptivos en este estudio ocurrió en gran parte entre los años 80 y 90, pero algunas de las preparaciones, como anteriormente ya se dijo también, eran altos, ¿no? Y las dosis bajas utilizadas por las mujeres en este estudio todavía están en uso. Otra de las patologías o tumor benignos de la mama que vamos a tocar son los tumores filodes y también hemos tomado en cuenta acá la mastitis y la ectasia ductal, ¿no? Entonces, en realidad, de todos los estudios en cuanto a relación a los tumores filodes de la mama, que son el mayor porcentaje son tumoraciones benignas, no guarda ni existe relación en cuanto a la ingesta de anticonceptivos orales, ¿no? Como se puede apreciar, las investigaciones, como les decía, no hay relación entre el desarrollo del tumor filodes y los estados premenopáusicos o posmenopáusicos, ni tampoco con el uso de anticonceptivos orales. Esto fue un estudio de una controversia de tumor filodes, es una revisión bibliográfica donde fue un estudio retrospectivo de 8 casos encontrados en ese hospital. La incidencia fue de 5 veces superior a lo habitual, como suele debutar con una tumoración mamaria palpable. No hubo relación entre el tumor de filodes y el uso de anticonceptivos orales. Estos tumores crecieron de forma rápida, pero en casi la mayoría de las pacientes, porque fue un estudio de investigación en cuanto a la historia clínica. En este estudio no se reportó que la mayoría de pacientes era usuaria de anticonceptivos orales, ¿no? Era totalmente independiente con la presencia y la progresión de estos tumores. En cuanto a la mastitis, que también es una enfermedad muy frecuente de la mama, ¿no? Que no solamente está relacionada con la lactancia materna, tenemos un grupo también de mastitis granulomatosa que está relacionada también al bacilo tuberculoso, y hay una mastitis granulomatosa idiopática, ¿no? Porque las mastitis relacionadas con la lactancia son más agentes bacterianos. Este estudio de la mastitis evaluó 14 pacientes, ¿no? Y decía que los anticonceptivos orales podrían promover el estímulo a nivel de los conductos y así producir secreción mamaria, y se consideraba que se podría considerar que era un factor etiológico potencial en la mastitis granulomatosa idiopática, ¿no? El rango de la correlación entre la mastitis granulomatosa y los anticonceptivos se informaba entre un 0 a 42%, pero hasta la fecha permanece como una entidad etiológica totalmente desconocida. Su aparición se asocia a la lactancia, uso de anticonceptivos orales y enfermedades autoinmunes como eritema nodoso, alveolitis linfocítica, secundaria enfermedad,
sarcoidosis, arteritis y células gigantes y poliartritis, pero no se ha visto una relación directa en cuanto al uso de los anticonceptivos orales, ¿no? Acá tenemos una revisión de mastitis granulomatosa también. Bueno, la definen como una enfermedad inflamatoria crónica, rara y benigna que se caracteriza por la presencia de lobulitis granulomatosa crónica no calcificante. Su etiología generalmente es desconocida y se ha propuesto muchos agentes como el uso de anticonceptivos orales, infecciones virales, micóticas, parasitarias, hiperprolactinemia, embarazos, lactancia, diabetes, tabaquismo, pero en realidad no hay una causa aparente que me lleve a decir que la mastitis granulomatosa sea producida por la ingesta de anticonceptivos orales, ¿no? En cuanto a la mastitis granulomatosa, la lactancia materna prolongada podría causar la distensión a largo plazo de los acinos y también de los conductos, ocasionando así la ruptura y por ende se lleva una respuesta granulomatosa, ocasionando pues una mastitis, ¿no? Es otro estudio donde vieron de casos y controles, se evaluaron 85 pacientes diagnosticadas con mastitis crónica, que incluía también la mastitis granulomatosa, entre otros diagnósticos, 112 controles rediagnosticados de otras enfermedades benignas de la mama, como fibroadenoma, fue publicado en el 2013, y los casos mostraron una exposición mayor a un método anticonceptivo que los controles, ¿no? Con un riesgo de un radio de 2.73, con un intervalo de 95%, sin que hubiera diferencias según el tipo de anticoncepción. No fue muy claro en realidad en este estudio, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la mastitis granulomatosa? Esta es una revisión que fue publicada en el 2014 para ver realmente cuál era la etiología de esta mastitis granulomatosa idiopática. La revisión de las series publicadas de la mastitis granulomatosa idiopática muestra una exposición a los anticonceptivos orales, como ya anteriormente habíamos visto, pero lo que no iría a favor de esta hipótesis, ¿no? Es que podría estar ocasionada por otras causas, y también no todas las pacientes eran usuarias de anticonceptivos orales. En este estudio se analizaron retrospectivamente la información clínica y el tratamiento de 118 pacientes con mastitis granulomatosa que eran comprobados histológicamente, ¿no? Aunque los factores como el embarazo, la lactancia, el proceso autoinmune local, la infección, la hiperprolactinemia, la reacción inducida por píldoras anticonceptivas se han considerado como posibles causas, su etiología patogenia siguen sin estar muy claras en cuanto a lo que es la presencia de mastitis, ¿no? Y tenemos dentro de todas estos otra patología, ¿no? Benigna, lactasia ductal. Fue un estudio que se realizó. Se realizó para identificar realmente factores clínicos que puedan estar relacionados con lactasia del conducto, ¿no? Eran un estudio de casos controles, se llevó a cabo en una población de 150 pacientes divididas en dos grupos, y lo que se hizo fue
recabar información sobre la presencia de secreción por el pezón, si era bilateral, el color, que clínicamente representa la secreción del pezón de la ectasia del conducto, y el otro grupo era, el segundo grupo fue la evaluación de estas pacientes que tenían ectasia ductal pero que no tenían secreción por el pezón. En este trabajo se vio que realmente no era significativa la relación con los anticonceptivos orales en relación a lo que sí fue en relación a las pacientes que fumaban, ¿no? Que fumaban, que fue una mayor presencia de esta ectasia ductal. En este estudio realmente no hubo una relación estadísticamente en cuanto a la presencia de anticonceptivos orales y la ectasia ductal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todas estas evaluaciones que se ha hecho en la literatura? Lo que podemos concluir es que si nosotros tenemos una paciente que presenta un nódulo en la mama o antes de iniciar un tratamiento con anticonceptivos orales, es fundamental siempre realizar una evaluación clínica y radiológica de la mama, ¿no? Tomar necesariamente una biopsia para ver, ¿no? Porque las pacientes que llegan generalmente al consultorio llegan con presencia de tumores a nivel de la mama, entonces tomar una biopsia y poder definir qué tipo de diagnóstico tiene antes de poder iniciar cualquier tratamiento de terapia hormonal. Todas las revisiones evaluadas indican que no hay relación entre anticonceptivos y enfermedades proliferativas de la mama como enfermedades no proliferativas, ¿no? Existe una continua asociación entre la hiperplasia típica y el carcinoma y que los anticonceptivos orales pueden influir en la transición de una u otra en un subconjunto indefinido de mujeres, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería presentar. Muy agradecida por la atención. Muchas gracias, doctora Vilches, por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Invito a los ponentes, por favor, a que aperturen sus cámaras para poder ir a responder las preguntas que se han dado el día de hoy. Muchas gracias. Una de las preguntas, doctor Dunsta. Bueno, ok, listo. Una de las preguntas que mencioné acá es, se habló de un efecto protector del uso de anticonceptivos orales. Si es así, ¿cuánto tiempo sería el indicado para tener este efecto protector? Y si es que está asociado con algunos tumores benignos específicos. Para el doctor Dunsta. Lo que ha demostrado los estudios que hemos recolectado es que existe un efecto a partir de un año. Pero como bien comentaban antes, el uso por más de 7 años no ha demostrado beneficios, sino más bien riesgos, sobre todo en algunas pacientes, no con el tema de fibroadenoma, sino con otro tipo de lesiones en las cuales sí podría incrementar el riesgo. El tema más que, creo yo, cuál es el tiempo de uso, debería ser concientizar a nuestras pacientes acerca de que el uso de estos medicamentos, como cualquier otro, debe de ir acompañado, debe de ir de la mano con una evaluación médica periódica. En este caso, los ginecólogos, que son probablemente los especialistas que tienen más contacto con la paciente usuaria de anticonceptivos, es el
especialista que tiene que estar atento a cualquier cambio que pudiese ser sospechoso en el transcurso del tratamiento para poder tomar las medidas respectivas en el caso de que hubiese la posibilidad de que algo saliera fuera de lo planificado. Recordemos de que, si bien es cierto, estamos hablando de que los anticonceptivos no incrementarían la probabilidad de que un fibroadenoma o de que alguna lesión benigna pudiese cambiar en el tiempo, tampoco exime el hecho de que los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer pueden estar presentes en la mujer de forma independiente, y una mujer puede desarrollar cáncer de mama sin necesidad de que el anticonceptivo sea el responsable. Entonces, si tengo una paciente que está recibiendo anticonceptivos, ok, no hay problema, pero siempre con la supervisión de un especialista al lado. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más desea tener alguna intervención? Si me permiten nada más reforzar la idea del doctor Dunstan, realmente lo más importante es el monitoreo continuo de las pacientes y explicar que, si bien es cierto, el uso de anticonceptivos prolongado, mayor a 7 años o a 5, según la literatura que se revise, puede aumentar el riesgo para cáncer de mama. No es causa-efecto, o sea, no significa que es el único factor que me va a generar que ese sea un cáncer. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Ni decir que los anticonceptivos son malos porque producen cáncer, realmente son un factor de riesgo si es que no se usan apropiadamente, si no se monitorizan y el tiempo es muy, muy prolongado de uso, pero no es un factor causa-efecto, ¿no? Y recalcar que todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ya estamos expuestas, ¿no? Ya es un factor de riesgo ser mujer para desarrollar cáncer de mama. Entonces, el monitoreo debe ser a todas las pacientes, ¿no? Independientemente de si tengan o no antecedentes familiares, porque a veces eso también puede escaparse, ¿no? Vemos una paciente que no tiene ningún antecedente familiar, una paciente que de pronto es delgada, tiene una vida saludable, y nos olvidamos del monitoreo, olvidando el factor principal de riesgo, que es el hecho de ser mujer. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, lo que yo quería agregar también es de que, ojo con el uso de anticonceptivos orales en pacientes, el uso de anticonceptivos orales prolongados, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Esto, y que generalmente no son evaluadas constantemente, ¿no? La mayoría de pacientes llegan al especialista para el uso de anticonceptivos orales, y algunas veces no se les toma ni un examen, ni se les hace una evaluación física de la mama, ni tampoco una evaluación radiológica de la mama, en el cual yo pueda decir, oye, sí, puedes tomar definitivamente anticonceptivos orales, ¿no? A ciegas, ¿no? Y porque lo que sí se ha demostrado en los estudios es que si yo tomo de uso prolongado sin descanso en pacientes jóvenes, sí me tiene un alto grado de poder producir cáncer a largo plazo, ¿no? Ok, muchas gracias por la intervención. Tenemos otras preguntas. En relación al uso de usar anticonceptivos combinados versus solamente progestágenos, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja de uno u otro? Doctora Rebasa. Recalcar que actualmente la evidencia está yendo a favor del uso de anticonceptivos solo con progestágenos, ya que, como mostré durante la presentación, si bien es cierto, todavía no tenemos evidencia a nivel 1, los estudios nos orientan a que los progestágenos no aumentarían el riesgo o no serían considerados un factor de riesgo para cáncer de mama, para el desarrollo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, en ese punto, yo recomendaría, si se va a usar un tipo de anticoncepción, sobre todo si hay una enfermedad o patología mamaria en nuestras pacientes, ya sea fibroadenomas, cambios fibroquísticos o algún otro tipo de lesión, y la paciente requiere uso de anticoncepción, preferir la anticoncepción con progestágenos. O, en todo caso, si no se puede usar este método por algún motivo,
peculiar, porque a veces ese tipo de métodos te generan spotting o otras complicaciones propias de la anticoncepción. Tratar de usar niveles muy bajos de estrógenos asociados, ¿no? O sea, de preferencia, solo progestágenos, y en el escenario que no se pueda, muy bajas dosis o mínimas dosis de estrógenos. De repente mis colegas tienen alguna opinión, no sé, doctores. Sí, doctor. ¿Alguna otra intervención, doctor? No, yo creo que el tema es eso, ¿no? Lo que se ha demostrado es que el uso asociado de anticonceptivos combinados resulta aparentemente mucho más seguro. Claro, ¿no? Resulta ser un efecto protector, ¿no? Y sí, realmente en baja dosis no estarían perjudicando mucho a nuestras pacientes, ¿no? Acá hay una pregunta más en relación a ello, ¿no? En relación a tumores benignos de mama, la utilidad ¿cuál sería de mejor utilidad? ¿El DIU, un tratamiento no hormonal versus un anticonceptivo oral? Si tendríamos que elegir entre eso, yo creo que un dispositivo intrauterino sería el mejor método para poder realmente cubrir a nuestras pacientes, ¿no? Claro, el riesgo no... recordemos que el método anticonceptivo pues es una cuestión de una decisión que tiene que ver también con la comodidad de la paciente, con la historia de la paciente, con qué se siente más segura y obviamente la seguridad del profesional que la está viendo en cuanto a uso, ¿no? Si mi paciente, como decían hace un momento, ¿no? Tiene, no sé, 20 años, de repente el DIU no sería mi primera elección. Hay que individualizar bien ante quién estamos y qué es lo que le acomoda mejor a mi paciente de acuerdo a los antecedentes y preferencias. Acá hay una pregunta en relación al tiempo. Se menciona el riesgo durante 7 años de manera continua o durante los 7 años a lo largo de su vida, el riesgo del uso de anticonceptivos orales. Sí, lo que ocurre es que este tipo de estudios, al igual que los estudios sobre formas de alimentación o hábitos, resultan bastante complicados, ¿no? Son cortes largas con poblaciones bastante extensas y en las que si uno se fija, enrolan una población de 15.000 personas y luego solamente terminan analizando 680 fibroadenomas, porque resulta bastante complejo determinar exactamente, y eso los que hacemos la práctica clínica, y de cuánto tiempo estamos hablando. Tomé 1 año y luego lo dejé, y ¿qué edad tiene mi última hija? Entonces resulta bastante difícil poder determinar con exactitud cuánto tiempo es el que están utilizando las pacientes o si lo hacen de forma continua o no. En los estudios lo que hacen es cortes con pacientes que usan de forma continua por un tiempo prolongado y las otras, las que usan de forma descontinua, regresan, son simplemente eliminadas del trabajo porque no tiene certeza sobre exposición al medicamento. Bueno, ya en aras del tiempo, muchas gracias a nuestros asistentes el día de hoy. Agradecemos por las excelentes ponencias. Definitivamente hablar de contracepción oral, quitamos algunos mitos, pero es importante, como ustedes lo mencionan, un adecuado seguimiento y evaluación de los pacientes. El tratamiento definitivamente tiene que ser de manera individualizada. A continuación, le doy el pase a nuestra representante, por favor. Gracias. ¿Sí? Gracias, doctora Irma. Buenas noches, estimados doctores. Les habla su representante médico de Grunenthal, Claudia González. Esta charla es auspiciada por Belarina 28 días con Belarina.
Belarina son 2 miligramos de clormadinona con 20 microgramos de etinilestradiol. Belarina le brinda una mayor estabilidad hormonal, reduciendo todos los síntomas emocionales durante todo el ciclo. Belarina es un anticonceptivo efectivo en el alivio de la dismenorrea. Belarina, con sus 20 microgramos de etinilestradiol, tiene menor incidencia de síntomas físicos en comparación a 30 microgramos de etinilestradiol. Belarina, en su esquema monofásico de 24 más 4, le brinda facilidad, adherencia y cumplimiento de la terapia en comparación al esquema de 21. Belarina, 28 buenos días de bienestar y protección anticonceptiva para su paciente. Adelante con el video, doctora. Cada mujer es única, sus necesidades anticonceptivas también. 28 buenos días con Belarina. Belarina ejerce protección anticonceptiva a bajas dosis, sin efecto relevante en la libido. Belarina contribuye a estabilizar el estado de ánimo y las fluctuaciones hormonales durante todo el ciclo. Belarina proporciona dosis bajas de etinilestradiol para la menor incidencia de síntomas físicos. Belarina brinda 72% de reducción de la tensión mamaria y 75% de disminución de cefaleas. Belarina, 28 buenos días de bienestar y protección anticonceptiva para su paciente. Bueno, ya para finalizar, nuevamente agradezco a los asistentes el día de hoy y a nuestros queridos ponentes y los esperamos el 28 de octubre en nuestra próxima sesión del workshop Contracepción Oral en Mujeres con Patología Mamaria. Agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros y haber aclarado muchos puntos en relación a todo este tema. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.